Hoy vamos a trabajar genética mendeliana. Vamos a desarrollar esa temática, es muy importante que le presten atención. Comúnmente salen las pruebas IPSES. Es muy fácil trabajar la genética mendeliana, solo hay que tener en cuenta que son factores recesivos y factores dominantes. Vamos con, aquí está, ingresar al curso. Ya les monté en el curso a cada uno de ustedes, a los dos cursos, les he montado el recurso que vamos a trabajar hoy para que lo puedan habilitar desde la plataforma. Igual ya también está habilitada para que inmediatamente terminemos la clase, hagan la sesión de preguntas y suban el pantallazo de la tarea diaria. ¿Listo? Espero que estén ya viendo la pantalla. Y en un momento cargo. Mientras tanto, les voy contando en qué consiste la genética. La genética es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar la expresión de los genes. Ya veremos qué es un gen, pero les adelanto que lo que tenemos en mente es una realidad. La genética es esa rama que nos permite ver por qué nos parecemos entre nosotros, por qué heredamos rasgos de nuestros padres y cómo se transmite la información genética de una generación a otra. Es en este punto donde también se toma en cuenta que la genética permite que los procesos, o sea, se fundamenta, perdón, no permite, sino que se fundamenten los procesos de transcripción y traducción del ADN, es decir, el ADN tiene la propiedad de replicarse, separarse y volver a crear nuevas hebras de ADN, permitiéndonos con esto hacer como una especie de variación en los genes que tenemos. Y cuando dos organismos cruzan su genética, se mantiene el 50% de los genes de un individuo y el 50% de los genes del otro. Eso fue estudiado a principios del siglo XIX por un científico llamado Joseph Mengel, no sé, fue otro científico, Joseph Mengel fue otro, pero ahorita vamos a hablar de Mendel. Este sí fue Frey. Ahorita sí vamos a ver el recurso que nos compete el día de hoy. Vamos a evaluar genética mendeliana, desarrollada por Mendel, un Frey australiano. Austriaco, perdón, no australiano, otro país. ¿Listo? ¿Algunos de ustedes ya ha visto genética? ¿Algunos ya saben qué consisten los cruces y todo el cuento? ¿Alguien ya ha tratado eso, ya sea en el universitario o en su vida normal? Chicos, no los escucho, ni tampoco los leo. Entonces, hasta ahorita nadie, ninguno de ustedes ha trabajado con genética hasta ahora. Bien. Entonces, vamos a desarrollar el recurso del día de hoy y vamos a dar inicio a este como tal. Básicamente, ¿cuál es el objetivo? Aprender genética y en qué consiste la genética de forma muy puntual, cómo nos va a ayudar a resolver problemas de la vida diaria y permitir conocer nuestras características. Lo primero que tenemos que ver con respecto a la genética es algo de su historia. Lo que les decía yo, la genética es esa rama que me permite saber cuáles son los rasgos que voy heredando de mi predecesor. A inicios del siglo XX, voy a pasar muy rápido por aquí, se creía que era la mezcla de las características. ¿Qué quiere decir esto? Dos individuos se mezclaban y daban como resultado uno que expresaba las dos características. Por ejemplo, aquí vemos, se expresaba un conejo blanco, se emparejaba con un conejo negro, y en teoría el resultante, el hijo de esta unión, debía ser un conejo blanco con negro. Eso era el principio. Antes del siglo XIX se creía esto. Más adelante, a mediados del mismo siglo XIX, Fray Gregor Mendel inició los experimentos con la Pisum sativum, que es conocida como la arveja. ¿Por qué él inició con la arveja? Porque la arveja y los guisantes tenían características específicas, como su tamaño, su rugosidad, la vaina que las contenía tenía ciertas características, y lo mejor era que crecía muy rápido. Entonces eso le ayudó a hacer las observaciones en un periodo de tiempo muy corto. Él observó ciertas tendencias y trabajó con 7 fenotipos que los llamó factores hereditarios.
Posteriormente a ello tenemos que ya a finales del siglo XIX, el científico Wilson Johansen acuñó el término de genes para expresar ese pequeño porcentaje de ADN que se expresa para una característica como tal. Vamos a ver algo muy importante aquí que quiero que noten y expresen ustedes, es lo siguiente. Estas dos palabritas que hay aquí son muy importantes y ustedes las tomen en cuenta. Fenotipo y genotipo, y vamos a ver qué es cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, como su nombre lo indica, voy a colocarlo por acá. Geno. ¿Listo? Genotipo. ¿Qué indica genotipo? Es decir, está relacionado con los genes, por tanto lo vamos a relacionar con el ADN como tal y por tanto hace más referencia a la estructura interna. Es decir, cómo se distribuye nuestro ADN de forma interna. Y el otro es fenotipo. El fenotipo, la palabra feno hace referencia más a fenómeno, perdón, hace más referencia a la palabra fenómeno y hace referencia a lo que se puede observar. Entonces, fenotipo ya hace referencia a una característica que yo observo, el color de una especie, la forma, si es grande, pequeño, la altura. Eso es fenotipo. El genotipo es el gen que expresa que se va a dar esa característica. ¿Listo? Ahí vamos desarrollando esos dos puntos. Ahora, con base en eso, vamos sí a evaluar el concepto de genética. En ese concepto tenemos, pues básicamente lo que les contaba. Mendel trabajó en 3 etapas, las cuales las vamos a estudiar el día de hoy. Mendel trabajó evaluando las etapas. En la fase 1 evaluó lo que se conocía como líneas puras y seleccionó un fenotipo en específico. ¿Qué quiere decir una línea pura? Una línea pura es aquella planta que siempre al cruzarse va a dar la misma característica. Siempre que yo cruce plantas blancas con plantas blancas van a salir hijas blancas. Siempre que yo cruce plantas azules con plantas azules van a salir azules. Eso es una línea pura que no se ha mezclado con otro tipo de característica y por tanto expresa el genotipo y el fenotipo en un 100% de una sola característica. En este caso tenemos un ejemplo, la planta con flores amarillas es una línea pura y en cualquier cruce que dio va a dar plantas amarillas. Ese es el primer experimento que él hizo y él se dio cuenta de eso, que siempre que él cruzaba plantas amarillas con amarillas, le daba con amarillo, siempre que cruzaba verdes con verdes, verde. Y así, y eso lo denominó línea pura. Después de eso dijo, ¿qué pasa si yo mezclo dos líneas puras? Esa es la segunda fase del experimento donde voy a mezclar dos líneas puras. Y él encontró que cuando se mezclan dos líneas puras, en este caso mezcló una, por lo menos aquí hay una vaina lisa con una vaina rugosa, las cruzó y observó que las hijas podían o no expresar alguna característica de los precursores. ¿Qué quiere decir esto? Observemos aquí. Tengo una vaina que era verde, SS, y al final él observó que en la primera generación, las generaciones las vamos a denominar con la letra S. Entonces F1 me indica familia 1 o primera generación. Entonces observó que en la primera generación todas eran verdes. Entonces empezó a darse cuenta de que no se daba la teoría de la mezcla, no daba un color mezclado entre los dos, ni expresaba los dos, sino que había uno de ellos que predominaba por encima de los demás. ¿Listo? Y eso se conoce como los cruces de Mendel. Pues aquí tenemos que lo denominó parentales. Los cruces parentales es lo que estamos haciendo. Cuando les hablen de cruces parentales estamos hablando de cruces entre dos líneas puras. ¿Listo? A los resultados se les llamó híbridos, o sea, esta planta que vemos aquí es un híbrido de las dos líneas puras de la generación que tenemos ahí. Ahora vamos a ver cómo somos capaces de predecir esos cruces y qué significan cada uno de los genes. Porque aquí ven que hay una S mayúscula, acá tenemos dos S minúsculas, eso expresan el tipo de gen que tenemos, eso es el genotipo. El fenotipo ya es verde, verde, verde o amarilla. Entonces, pasando a la tercera fase de los estudios de Mendel, tenemos
Que él después de la segunda fase donde se mezclaban, dijo las voy a dejar reproducir libremente para ver qué ocurre con ellos y creó la segunda generación, la familia 2, generación F2, y observó, recuerdan que aquí venía una planta amarilla, y observó que ya al realizar cruces para la segunda generación volvía a aparecer la característica que había desaparecido en esta generación, es decir, apareció la característica de los abuelos de esta planta como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que había alguna forma como se mezclaba la genética para poder permitir que las características se saltaran algunas generaciones y fueran expresadas a posteriori. Es aquí donde él dice, deben haber dos factores importantes. Debe haber un factor que se expresa y un factor que no se expresa, pero que queda almacenado en el ADN. Y fue estos factores que él conoció como factor dominante, al que se expresa siempre donde él esté se expresa, y otro que es el recesivo, que queda reprimido, por así decirlo, hasta que él se expresa como tal. Veámoslo aquí, tenemos la S mayúscula. Siempre las mayúsculas van a ser los factores dominantes. Miren, la S mayúscula indica que va a ser de color verde, entonces miren, dos S mayúsculas, planta de color verde, una S mayúscula, no importa que la otra sea minúscula, él se expresa y va a ser de color verde, igual acá. Pero observen aquí, aquí tengo dos S minúsculas, y las S minúsculas son los recesivos. ¿Listo? Y como tengo dos S minúsculas, no hay de otra que se exprese la característica recesiva como tal. ¿Listo? Entonces tenemos dominantes, los que siempre se expresan, recesivos, los que quedan almacenados en el ADN. Dominante lo escribo con la letra mayúscula, recesivo lo escribo con la letra minúscula. ¿Listo? Con base a eso, pasamos a desarrollar algo que Mendel dijo, bueno, entonces tengo que empezar a diagramar esto, tengo que obtener una forma de esquematizarlo, y es aquí donde se desarrollan los famosos cuadros de Punnett. Algunos de ustedes no sé si lo ha visto, pero entonces esto es un cuadro de Punnett, es una matriz, es un cuadro donde voy a hacer un cruce. Y vamos a empezar aquí a tomar dos características importantes. Lo primero, yo puedo tener dos compuestos dominantes, A y A. ¿Listo? Cuando ambos son dominantes y ambos presentan la misma característica, se dice que es un gen homocigoto. ¿Qué quiere decir cigótico? Es característica o gen, homo indica que son iguales, entonces A mayúscula y A mayúscula, homocigóticos. A minúscula y A minúscula, homocigóticos. Y por otra parte tengo que puede tener un gen que tenga uno dominante y uno recesivo, A mayúscula y A minúscula. A estos que están aquí se les va a denominar heterocigóticos. ¿Listo? Recuerden, características iguales, gen homocigótico. Características diferentes, gen heterocigótico. Y aquí viene otra definición que nos va a quedar la voy adelantando para el resto de la historia. ¿Cuál es la que nos queda ahorita en este momento? Tengo un gen homocigótico, lo puedo tener homocigótico dominante, que indica que ambos genes se expresan de forma dominante, es decir, ambas letras son mayúsculas, o gen homocigótico recesivo, donde ambos son minúsculas. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen un problema que les diga se cruza un conejo homocigótico dominante, ya saben que la característica va a ser AA, A mayúscula con A mayúscula. Si les dicen homocigótico recesivo, minúscula con minúscula. Y si le dicen heterocigótico, una es mayúscula, la otra es minúscula. ¿Listo? Eso con respecto a una característica. Más adelante vamos a ver cómo se cruzan las características. ¿Listo? Ahí estamos, chicos. Sí, profe. Listo, entonces aquí vamos a tener
Siempre recuerden, genotipo es la combinación que estoy viendo aquí de factores, fenotipo es la característica que expresan. Ya se las dejé aquí en la esquina. Entonces vamos a ver ahorita cómo va a funcionar esto en función del alelo. También cierro esto. Listo. En función del alelo tenemos los siguientes factores que ya les expliqué. Puede ser un dominante y un recesivo, y esto sería un heterocigótico, que se expresan los genes de uno de los progenitores en uno de los ejes y el otro progenitor en el otro. Entonces lo que estamos viendo A mayúscula, minúscula en la pantalla, pueden provenir de la madre en este caso, por ejemplo, y sabemos que la madre sería heterocigótica con una característica. Después vamos a encontrar que vamos a llenar la otra característica perteneciente al otro progenitor. ¿Listo? Y ahorita, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a cruzar información. Este va a bajar aquí y este se va a cruzar con este, teniendo una información si ven, A mayúscula con A mayúscula. Ahorita voy a cruzar este, ¿y quién va a venir a esta casilla? Pues esta A de acá. Entonces, A mayúscula, A minúscula. Acá abajo, baja esta A y voy a obtener A mayúscula, que viene de arriba, y A minúscula, que viene de aquí. Asimismo voy a cruzar para el último cuadro. Viene y viene, ¿listo? Voy a tener A. Si me preguntaran aquí los porcentajes, me voy a adelantar a lo que estén las diapositivas, pero aquí lo puedo expresar bien. Observen que las A mayúscula tengo, aquí tengo una mayúscula, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Es decir que 3 de 4 se expresan como A mayúscula. Es decir que esa característica, sea cual sea, va a expresarse en 3 de cada 4 individuos. Es decir, si A es que sea alto, va a ser 3 de cada 4 individuos van a ser altos. Si es que sean rojos, 3 de 4 individuos van a ser rojos. Mientras que el último de ellos, que equivale a minúscula todo, 1 de 4 va a ser A minúscula, es decir, va a ser el que exprese la característica recesiva. De los 4 él va a ser el bajito, de los 4 él va a ser el blanquito, de los 4 él va a ser el amarillo, una característica diferente a los otros 4. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente escalón, que son los resultados que se ofrecen para un cuadro de Punnett. Recuerden, esto se llama cuadro de Punnett y les permite a ustedes hacer cruces genéticos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se expresa el cuadro de Punnett en función de las combinaciones, lo que yo les contaba. Las combinaciones, tal cual como las hicimos con las flechitas y bajar, es simplemente generar los cruces A con A, A con A, A con A, y hacer los cruces en el cuadro como tal. Y lo último es analizamos como tal los resultados y sacamos las conclusiones. ¿Qué quiere decir eso? Sacamos lo que llama proporción de genotipo y fenotipo. Entonces, lo que voy a decir es aquí, mire, cuento cuántos alelos son iguales. En este caso, si yo dijera la proporción de genotipo, tengo que contar cuántos alelos son iguales y recuerden que hay tres tipos. Hay homocigótico dominante, homocigótico recesivo y heterocigótico. Entonces veamos, este de aquí es homocigótico porque ambos son iguales, dominante porque la A es mayúscula. Este de aquí, miremos, es heterocigótico porque tengo una mayúscula y una minúscula, entonces ya es heterocigótico, y en heterocigótico no hay ni dominante ni recesivo, solo hay heterocigótico, ¿listo? El de acá, miren, A mayúscula y A minúscula es heterocigótico igualmente. Ahí tengo dos heterocigóticos. Y finalmente tengo acá abajo, tengo otro homocigótico, pero este no es dominante, sino que es recesivo. Entonces, cuando me preguntan la proporción del genotipo, yo tengo que decir, el mayoritario de ellos esa combinación es 50% heterocigóticos, heterocigótica. Y ya salimos de esta y salimos de esta. Nos queda expresar esto. Si esto es 50-50 porque es 25-25, aquí va a haber un 25%, aquí hay otro 25%. Entonces voy a tener que 25% son
homocigóticos dominantes y voy a tener un 25% homocigóticos recesivos. ¿Listo? ¿Lo vieron? Y todo esto me tiene que sumar el 100%. 50 más 25, 75 más 25, 100%. Ahorita voy a cambiar de color, voy a dejar la parte ahí, voy a borrar. Y con otro colorcito voy a explicar en función de las proporciones, en función del fenotipo. ¿Qué quiere decir fenotipo? Fenotipo, recuerdan, es ya el fenómeno que se está expresando. En este caso, la característica, supongan que A mayúscula es alto y por tanto A minúscula es lo contrario, bajito. ¿Listo? Entonces voy a contar, aquí tengo A mayúscula, hay 1, A mayúscula tiene, hay 2, A mayúscula tiene, hay 3. Lo que indica que 3 de 4, o sea, 25 más 25 más 25, es decir, que si yo uso el fenotipo, voy a tener que el 75% de los individuos van a expresar la característica A mayúscula, es decir, el 75% van a ser altos. Y el restante, lo que me sobra, es un cuarto, 1 de 4, que equivale al 25%, va a ser bajo. ¿Listo? Eso quiere decir que ese porcentaje se va a cumplir. De 100 individuos que yo tenga de estos cruces, 25 van a ser bajos, 75 van a ser altos. ¿Listo? Recuerden que eso está en porcentajes, ¿no? Entonces siempre se cruza la probabilidad. No es que de 4 hijos vayan a salir 3 altos, 1 bajito. No, porque los 4 pueden salir altos. Lo común es hacer muchos experimentos, cerca de 100, para que se observe la tendencia. Hasta ahí vamos. Hasta ahí espero que vayamos, muchachos. Me confirman por el chat cómo va el resultado. Y a continuación vamos a ver cómo se expresan esos resultados. Entonces ya vamos a tener... Voy a borrar bien la pantalla para que puedan ver. Vamos a tener algo que se llama la ley de uniformidad. ¿Qué quiere decir la ley de uniformidad? Como su nombre le indica, es que va a haber una uniformidad en los datos. ¿Qué uniformidad va a haber en este caso? Es muy simple. Permítanme, le resalto la ley. Dice, todos los individuos que descienden de cruces de dos líneas puras son iguales entre sí e iguales a uno de sus progenitores. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener dos líneas puras. Miren, hay una línea pura A, y una línea A mayúscula. Eso quiere decir que tengo un homocigótico recesivo y acá tengo un homocigótico dominante. ¿Listo? Y miren que todos los 4 resultados que tengo aquí me dan el 100% me da un genotipo AA, el 100% da un mismo genotipo y el 100% siendo A mayúscula la presencia de flores rojas, A mayúscula me indica que el 100% de estos va a presentar flores rojas. Eso dentro del fenotipo. Si cambiamos al genotipo, vamos a tener que el 100% de ellos también va a ser un solo genotipo. ¿Qué genotipo va a ser? Genotipo A, es decir, heterocigótico. Hetero, ¿listo? Eso indica la característica de alguno de los dos parientes siempre. Entonces, ahí está. Cuando cruzan líneas puras, voy a tener esa característica. Vamos a ver qué pasa cuando yo ya no cruzo líneas puras, sino que cruzo a los resultados de las líneas puras. Eso nos lleva a nosotros a tener la ley de la segregación. ¿Qué quiere decir la ley de la segregación? La ley de la segregación dice, y aquí lo podemos observar, si se cruzan entre sí los descendientes híbridos, es decir, los hijos de dos líneas puras,
Los alelos se van a separar y repartir sin mezclar sus características, sus caracteres, presentándolos que en F1 no aparecieron. ¿Qué quiere decir esto? La ley de la segregación es la que me permite que si en la familia 1 yo no presento una característica, en la familia 2 la pueda expresar como tal. Entonces vamos aquí a realizar el cruce de estos hijos que nos quedaron. 100% AA los voy a cruzar. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, minúscula, ambos heterocigóticos los voy a cruzar. Y observen lo que tengo. En el primer caso tengo A totalitario mayúscula, lo que me indica que esto va a ser una flor roja. Lo tengo heterocigótico, lo que me indica que va a ser una flor roja. Lo tengo heterocigótico, lo que me indica que va a ser una flor roja. Ah, pero aquí ya me aparece A minúscula y A minúscula. Aquí lo tengo homocigótico y este homocigótico es recesivo, lo que indica que aquí va a aparecer una flor amarilla o azul o cualquier color diferente al rojo. ¿Qué me indica? Y esta característica, miren la característica AA, no se expresó en la primera generación, se expresó en la segunda generación. Y observemos, voy a devolverme aquí una diapositiva. Observemos que al principio yo crucé dos líneas puras y observemos que había una que era la que tengo aquí, era AA, A minúscula, A minúscula, lo que indica que yo tenía ahí como tal una homocigótica recesiva y no se me expresó en la primera generación, pero oh, sorpresa, me aparece en la segunda generación porque la mezcla me lo permite. La mezcla me permite que aparezca una AA minúscula homocigótico recesivo y que se exprese entonces. Ahorita ya no sería 100% heterocigótico, sino que borrando esto, tenemos que hacer los porcentajes. Tenemos que evaluar y observen. 50, perdón, este y este me forman nuevamente ese 50% heterocigótico que yo tengo acá. Este me forma el 25% homocigótico dominante que tengo acá y el 25% homocigótico recesivo que tengo aquí, confirmando las cruces y los porcentajes que yo puedo hallar para el genotipo. Listo, hasta ahí espero que estemos. Recuerden que tengo problemas con el audio, entonces espero que estemos. Me preguntan por el chat. Ahora, finalmente tenemos la última de las leyes. Bueno, esta parte cómo se explica, ya se las expliqué en el proceso, simplemente el cruce que te permite a ti expresar algo que era recesivo. ¿Listo? Y tenemos la última de las leyes, que es la ley de la segregación independiente. ¿Qué quiere decir la ley de la segregación independiente? Quiere decir que cuando se cruzan dos individuos que difieren en dos o más caracteres, un carácter específico se transmitirá de generación en generación de forma independiente a los demás. ¿Qué quiere decir este trabalenguas? Cuando yo tengo dos o más genes, ya no tengo AA, sino que tengo varios genes, que lo vamos a ver a continuación, uno de ellos se tiene que expresar siempre. Entonces supongamos que ustedes van a cruzar estas dos, observen lo que pasa aquí. Ya estoy cruzando yo A con B y A con B. ¿Qué quiere decir esto? A mayúscula indica que son rojas, B mayúscula indica que tiene el tallo largo, A minúscula indica que van a haber flores blancas, B minúscula indica que va a tener el tallo corto y ahí es donde voy a empezar a hacer nuevos cruces ya con dos características. Ellos se cruzan y me crean la generación 1. La generación 1 va a tener, por tanto, estas características. Observen lo que pasa ahí, lo que pasa con el cruce de las generaciones que vemos. Entonces, la generación AB tiene A mayúscula, B mayúscula. Se cruzan y van a generar los resultados A mayúscula, A minúscula que viene de este genotipo, B mayúscula y B minúscula. Esta sería F1, que es la que nos da el 100% del mismo genotipo. Y después cuando yo hago los cruces de genotipos de estos, los voy a tener aislados. Entonces voy a tener A se cruza con B, A se cruza con B, A se cruza con B mayúscula y se cruzan entre todos para dar la F2, que me daría la última familia con los cruces estipulados, pero esta familia ya presenta una variación genética más grande. Y noten que siempre se expresa una característica, en este caso tengo flores rojas, tallo grande,
y tallos pequeños y siempre se van a expresar en diferentes características, pero entonces el estudio de cada gen se hace de forma independiente según esas tablas de genética. Más adelante vamos a ver que esta ley no se cumple tan fácilmente. Esta ley no es simplemente de que yo tengo un hijo grande y voy a tener, por consiguiente, mis nietos grandes, porque ¿qué pasó? Se encontró que hay ciertos caracteres ligados entre ellos, es decir, que si se expresa A, se expresa B. Si no se expresa A, B tampoco se expresa. Hay caracteres incluso ligados al sexo que dice, supongan en una parte de su genética, dice, yo voy a ser rubio, pero voy a ser rubio sí y solo si soy niña. Y si no soy niño, entonces no expreso el gen rubio. O si soy morenito, no expreso el gen de ser niño, entonces sería niña. Son genes que van ligados, eso se conoce como gen ligados entre sí. Y estos genes se observan cuando también ambos genes son dominantes algunas veces. Observan ahí una gallina blanca, una gallina negra se mezclan y los dos genes tratan de expresarse. Entonces unas plumitas salen blancas, otras salen negras y es ahí donde se da el cruce. Una de las características más vistas en humanos es esta, es los cruces sanguíneos y se observa que en ese tipo cuando predominan ambos se da el tipo de sangre AB, que es el que presenta las características de A y B al tiempo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos, muchachos? Espero que sí. Y miren, acá tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo es donde se encuentran fenotipos intermedios. ¿Qué quiere decir los fenotipos intermedios? Coloraciones intermedias. Totalmente, este de aquí que tenemos aquí, es totalmente homocigótico dominante. El que tenemos aquí es homocigótico recesivo y el que tenemos, la mezcla de ellos va a ser heterocigótico. ¿Listo? Pero observen, una flor es blanca, la otra es roja, y el sistema o el heterocigótico como tal no expresa la característica que debería. Heterocigótico, pues la R mayúscula es la dominante, entonces él debería parecer rojo, pero no, él expresa ambas características, es ahí donde da la variación, y la tonalidad me da un color rosado que definiría esa característica. ¿Listo? Hasta ahí estamos, muchachos. Entonces, haciendo ya para resumir, voy a irme a la pizarra y vamos a resumir esto. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí en la pizarra es siempre recordar que tengo dos tipos de genes, A, A, A y A. ¿Listo? Ya lo sabemos, estos son homocigóticos recesivos porque son pequeños. El de acá es homocigótico dominante porque se expresan. Y el de acá va a ser heterocigótico. ¿Listo? Voy a hacer el cuadro de Punnett de dos de ellos. ¿Listo? Cuadro de Punnett no es más que las cruzas, entonces aquí va a ir A mayúscula y aquí va también A mayúscula. ¿Listo? Aquí va a ir A mayúscula y viene de acá A mayúscula y A mayúscula. De arriba va a caer A mayúscula y de aquí al lado pues va a pasar la A minúscula. Y aquí voy a tener A mayúscula y de aquí voy a tener A minúscula. Noten aquí qué vamos a expresar. Aquí si expresamos en función de fenotipo, voy a tener que todos los que están aquí son un 100% con la característica A. Característica A, ¿sí ven? 100% de los que están aquí van a ser rojos, 100% van a ser amarillos, van a ser altos, van a ser bajitos, lo que sea la característica A. Pero si vemos el genotipo, ya aquí los tenemos que ubicar. Este y este son iguales. Entonces voy a tener 50% homocigóticos. ¿Homocigóticos qué? Ambos son mayúsculas, homocigóticos dominantes. Y acá voy a tener
50%, porque miren que A mayúscula y A minúscula, mayúscula, minúscula, 50% heterocigóticos. ¿Listo? Hasta ahí tenemos esa parte y eso sería un cruce. Esto es un cruce de Punnett. Y así yo puedo seguir cruzándolos entre ellos. Supongamos que voy a coger uno de estos, este, y ya lo voy a pasar como progenitor. Entonces voy a quitar esta A, voy a borrar todo el cuadro y voy a colocar aquí una A minúscula. Hago nuevamente los cruces A mayúscula, minúscula que viene de arriba, A mayúscula, minúscula que viene de aquí, A minúscula y A minúscula. Ah, aquí ya me cambia, aquí ya miren, A se expresa, A se expresa, A se expresa, pero aquí no se expresa A, entonces ya A ya no es el 100% del fenotipo A, ya tengo que cambiarlo al 25, 25, 25, 25 más 25 más 25 me da 75. Y el restante 25 va a corresponder a la característica A minúscula. ¿Listo? Y veamos el genotipo. El genotipo ya no es el mismo tampoco. Tengo que borrarlo también porque observen, yo ahorita me quedo diferente, ya me queda. Este no se parece a ninguno de los demás. Por tanto, solo hay 25%. Entonces, 25% de homocigótico dominante. Heterocigóticos, ¿cuál?